Ya veamos. Profe, le puedo mostrar lo que llevo. Sí, po, eso le debía decir justamente. Eh, a ver, yo voy a dejar de compartir. Si tú quieres, puedes hablar o si quieres compartir, mostráis la pantalla, como queráis. Ya, léelo tú, que no veo mucho, se ve chiquitito aquí. Agrándalo, hacerle zoom, ¿eh? Bueno, lo primero que hice fue poner un inicio. Ya, Ahí se ve mejor. sí, sí, ahí Entonces, sí. paso número uno, reunir herramientas y bombillas nuevas. O Ya, sea, la pollera. Paso número dos, disponibilizar la operación. Como está en el techo, necesitamos algo que nos ayude a subir. Paso número 3, desactivar la corriente eléctrica. Paso número 4, cambio de bombilla. 5, activar corriente eléctrica. perfecto. Eso es lo que se fijan que es todo lógico, porque aquí primero, ¿qué me dice? ¿Cuál es el paso uno? ¿No es cierto? Que está dando tu compañero, así, reunir las cosas que necesito, entre otras cosas, seguramente la ampolleta, ¿no es cierto? Que si es que tenéis que hacer alguna, no sé, destornillador, quizás habría que buscar, bueno, eso es imaginación, pero ahí están las herramientas. Segundo, poner la escalera o una silla, ¿no es cierto?, debajo de justamente para llegar, para alcanzar a hacer lo que hay que hacer. Después, ¿no es cierto?, desactivar la corriente eléctrica para que no tengamos ningún problema y hacemos el cambio de bombilla, ¿no es cierto?, o ampolleta, y luego damos la corriente y ¡chum! Magia. Perfecto, perfecto, eso es lógico. ¿Alguien más tiene algo que sea así como, no tan igual, así como más, que piense que sea distinto y quizás algunos, porque algunos creen que porque hacen cosas distintas va a estar malo? Y yo les digo, no, ¿ya? Y yo eso se los puedo asegurar. Yo les juro que en todo el tiempo que ha sido hartos años que yo he practicado esto de programación, la forma de programación de cada uno de ustedes puede ser distinta. Por lo tanto, ustedes entienden un problema de una visión distinta. Y su imaginación, ¿no es cierto?, hace que sus soluciones sean distintas. ¿Alguien más tiene alguna solución? Profe, yo lo hice desde el celu, pero es muy similar a lo que tiene el marco, pero yo le añadí eso de más específico, por ejemplo, girar la ampolleta, o sea, Ya, atornillarla. ya, perfecto, perfecto. Está bien, pues sí, es una cosa que tienes que hacer. O sea, a lo mejor lo que puso tu compañero, el colocar la bombilla, decía, ¿no es cierto? ¿Qué lleva implícito? Lleva implícito eso, porque no creo que uno le pegue un martillazo para sacar la ampolleta, ¿no es cierto? Hay que girarla y tú sabes que giráis cuando la sacáis para un lado y cuando la colocáis giráis para el otro lado, ¿no es cierto? Esas son cosas que a veces, chicos, piensen que el ser específico aumenta mayormente la eficacia de lo que están haciendo. Por ejemplo, si alguien diría, ¿sabes qué? Yo tengo que girarla, tengo que subir, por ejemplo, pongo la escalera o pongo la silla, lo que sea, yo tengo que subir un paso a la vez, ¿no es cierto?, para llegar a la parte donde llego a la ampolleta o para subir la escalera. Esas cosas que a lo mejor parecen, mira, que estúpido, si es lógico, pero el computador no sabe eso. Los computadores son tontos y ustedes, cuando hacen programas, cuando hacen macro, cuando hacen algoritmos, tienen que decirle todo lo que necesita saber el computador. Y no es tonto, ¿ya? ¿Alguien más tiene alguna solución así, eh, poco, quizá no voy a decir distinta, tan distinta, porque al final todos van a hacer lo mismo, pero, pero alguien tiene alguna solución que se le haya ocurrido hacer otra cosa que no esté ahí? O sea, yo en particular solo puse que se haga prueba y error. Si falla, que se suba nuevamente y después hasta que funcione. Ya, Sobre eso. perfecto, perfecto, Solo- eso está dentro. Sí, sí, sí. Miren, yo voy a mostrarle de hecho, la solución que tiene este algoritmo,
que yo no la hice por si acaso. Yo esto lo saqué de un libro, ¿ya? Así que no voy a dar los créditos, pero como ejercicio está bien. Ahora, si ustedes me dicen, yo haría todo esto, a lo mejor nunca lo hubiera hecho a esta forma. Miren la solución, dice, uno, bueno, hay un comienzo y un fin, como hizo un compañero ahí que dijo, ya, yo inicio, fin, ¿no es cierto? Siempre, piensen eso, siempre hay un comienzo y un fin, ¿ya? Siempre está esa cuestión. Ya, entonces tenemos primero, el número. Dice, situar la escalera debajo del artefacto de la ampolleta, ¿ya? Dos, repetir, subir peldaño. ¿Hasta aquí? La mano alcanza la lamparita, ¿ya? Y fíjense, dice, hay más peldaños. ¿Te fijas el nivel de detalle? Es decir, aquí el tipo está diciendo, ya, sube un peldaño y alza la mano, ¿alcanzáis la lámpara? No, ya, sube otro, ¿alcanzáis? Miren los rollos que se está pasando a este tipo, ¿ya? Y en una de esas dice, hay más peldaños, es decir, si la escala te alcanza. Bueno, eso es cada uno, ¿no es cierto? Cada uno tiene esos arranques. Después dice, tercero, repetir girar lamparita en sentido anti-horario, anti-reloj, digamos, respecto al reloj, hasta que se suelte, ¿no es cierto? Y la pregunta, ¿va a ir girando y la lamparita se soltó? No, la lamparita se soltó, mira el nivel de detalle. Después dice, ya, una vez que la soltaste, sacas la ampolleta. Ahora, mira, repetir, bajar peldaño, ¿por qué? Porque yo quiero llegar al piso a buscar la ampolleta nueva. ¿Se fijan? Y repetir, ¿no es cierto? Subo los peldaños de nuevo, la escalera, pongo la lamparita, giro, ahora en el sentido del reloj, ¿no es cierto? Y luego me bajo, repetir, bajar peldaño hasta llegar al suelo. Se fijan que esto, que quizás ustedes lo pueden decir, ah, chuta, el tipo se fue en la volada en cosas. Pero ¿cuál era el fondo? El fondo era que tú cambiases la ampolleta y que esa ampolleta estuviera buena. ¿Sí? Y en todos los ejemplos que ustedes dijeron, más este ejemplo, todos logran eso. ¿Se fijan? Por ejemplo, no hay nadie que te diga, giré primero o saqué la ampolleta y después puse la escala, ¿no es cierto? Porque por lógica, para alcanzar arriba, a lo mejor tenés que poner la escala antes de poder sacar la ampolleta o poder ponerla. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, la lógica. Eso sí es importante, la lógica de que algo va antes de otra cosa, ¿ya? Entonces, ese es el cuento. Esos son los algoritmos. Así, si nosotros lo vemos en forma muy general, ya antes yo le hablaba de un compañero ahí dijo, ¿son algoritmos cualitativos? Sí, estos son los cualitativos que uno describe, se fijan en forma de palabras, ¿no es cierto?, de oraciones, de escritura, las acciones. Pero aquí, por ejemplo, esto nosotros no lo podríamos tirar digamos, un algoritmo, al Excel, porque esto no le sirve al Excel, ¿sí? Pero sí el modo de pensar que están obteniendo en este momento, ese orden, esa lógica de esto se hace antes de esto, y a partir que hice esto puedo hacer esta otra cosa, y así sucesivamente. ¿Se fijan? Entonces, eso es el algoritmo en sí, ¿ya? Pasos ordenados para lograr un objetivo, ¿ya? Bien, vamos a hacer diferentes algoritmos. Por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo de calcular promedio. Bueno, aquí vamos a usar algunas cosas. Miren, a ver, antes de que hagamos esto, necesito que hagamos todo este cuento de bajar el PCInt, ¿ya? Porque sería bueno utilizar el PCInt para que vamos viéndolo, por favor. Quien no lo haya hecho, quien no lo haya descargado, métase ahí a Google, coloque PSInt ahí en el buscador, eh, le da Enter y vamos a encontrar eso, se van a esa página y aquí ustedes van a
perdón, van a descargar, el archivo que corresponde, ¿ya? Si tengo drama con la internet, no sé, no funciona muy rápido. Ya, pero ustedes, ¿no es cierto?, por mientras pueden bajarlo. Por favor, ustedes tienen que ocupar el PCI que te va a su computador. Si tienen Mac, usan el de Mac. Si tienen sistema operativo Linux, ya que a veces pasa eso, que los programadores, en la casa a veces hay un programador y los hombres usan mucho Linux y generalmente Linux. Y bueno, y lo normal es que compramos computadores, ¿no es cierto? O nos compran los computadores ahí que vienen de Windows. ¿Ya? Entonces, para que empecemos a usar esto y para que veamos, ¿no es cierto?, el símil entre lo que escribimos recién, ¿no es cierto?, que era enumerado. Si ustedes se fijan ahí, ya está enumerado automáticamente. Por lo tanto, este es un orden. Los algoritmos y los programas siempre leen de esta forma, de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuál era esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dice, ¿no es cierto?, crear un programa que calcule el promedio de 3 números, ¿ya? Ese va a ser lo que vamos a hacer. Primero lo vamos a echar una mirada aquí, tal como está, ¿no es cierto?, como escritura. Aquí ya ustedes pueden ver que hay cosas matemáticas, ¿no es cierto? Aquí hay una suma, una división, ¿no es cierto? Y por lo tanto es una combinación ya no solo de describir lo que quería hacer, sino que también, ¿no es cierto?, que ya hay algunas sentencias matemáticas. Bueno, vamos a echarle una mirada. Es muy importante entender que las variables, como las constantes, ¿no es cierto?, yo donde antes les decía que tienen que tener nombres. Por ejemplo, imagínense que si yo estoy diciendo que quiero calcular el promedio de 3 números, ¿ya?, yo para eso tengo que pedirle al usuario que ingrese esos 3 números, ¿sí? Ahora, cuando ingresa esos números, cada uno de ellos tiene que quedar en algún lado, y ese lado se llaman variables. Y en este caso, por ejemplo, N1 va a corresponder al primer número, el N2 a un segundo número y el N3 a un tercer número. Quiere decir que ahí, en esas variables, en esos nombres de variables, van a quedar esos 3 números que vamos a ingresar. Y es más, vamos a ocupar una cuarta variable que se va a llamar prom, ya que va a ser el cálculo de este promedio. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, en este caso, 4 variables. N1, N2, N3, cada una para los distintos números, y prom, en donde vamos a calcular el promedio. Entonces, comienza esto, y lo primero que le digo es que lea estos números. Cuando decimos leer, ¿ya?, quiere decir que el computador está leyendo estos números. Por ejemplo, imagínate, el N1, tú ingresaste un 5, el N2 ingresaste un 6, el N3 ingresaste un 7. Entonces el computador ya sabe que N1 vale 5, N2 vale 6, N3 vale 7. ¿Sí? Después dice calcular el promedio. Aquí hay un error. No sé si ustedes lo ven. ¿Cuál sería el error en ese paso 2? Si estamos acá, en los paréntesis. Exacto, exacto. ¿Se fijan? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro. Porque aquí, ¿qué es lo que él haría primero en esta operación? Así como... N3 lo partiría en 3. Exacto. Entonces, pues suma esos dos y eso estaría como promedio, ¿estaría bien? Para nada, ¿no es No, cierto?
Exacto, entonces tenemos que tener cuidado, ¿ya? Y finalmente, escribir prompt sería mostrarlo, ¿ya? Escribir, hay otras palabras que se pueden utilizar, ¿no? ¿Ya? Pero escribir es una de ellas, donde lo que hace es mostrar finalmente ese promedio, que se supone que se estuvo aquí. Ok, eso es la parte así como imaginación. Ahora lo vamos a hacer en el PCInt, ¿ya? Aquí, ojo que el PCInt aquí falla, o sea, te pilla los errores, y ojo, no piensen que porque tuvieron un error, esta cuestión está mala, ¿no? No, aquí no es tan así, ya la gracia de la programación es que te equivocás y lo reparás y lo modificás y listo, y sigue la vida, ¿ya? Bueno, tenemos algunas cosas que tenemos que saber. Por ejemplo, las variables, ¿no es cierto? Ustedes tienen que, a ver, voy a mostrar algunos ejemplos. Miren, yo tengo ejemplos aquí de, mm, de algunos algoritmos. A ver, cálculo de nota. Por ejemplo, el mayor de tres números, cálculo de nota, número, sumatorio entero. Este debe ser el cálculo de notas. Tres números mayores y menores. Sí, este debe ser que el que estamos haciendo. Miren, yo lo voy a mostrar las palabras que tenemos que usar. A ver, primero tenemos que usar la palabra definir. Esto cuando hablamos de definir, ¿ya? Cuando hablamos de definir, estamos definiendo variables. Por lo tanto, miren, vamos a ir haciéndola. Vamos a escribir aquí definir, ¿ya? Se fijan que ahí aparece al tiro la palabra, cuando la usas, ahí aparece, ¿ok? Entonces, vamos a definir una o más variables separadas por coma. ¿Se fijan? En este caso, como tenemos 4 variables, y, y las 4, ¿no es cierto?, variables que vamos a utilizar, ya tienen que ser tipos de datos real. Así se explica cuando esas variables usan coma, ¿ok? Cuando, por ejemplo, 5,4, ese es ese es un número real, ¿ok? Si, por ejemplo, fuera 1, 2, 3, 4, eso sería enteros, ¿ok? Cosas como eso. Entonces, empezamos. Por ejemplo, dijimos que íbamos a usar las variables N1, coma, N2, coma, N3, ¿ya? Coma. Yo no sé si aquí voy a separarle, voy a poner un espacio. No debe ser cosa que después por espacio me moleste. Y prom, ¿ya? Y ahora, después de todo esto, yo digo cómo, miren, fíjense, escribo cómo y tengo 4 tipos de datos. Carácter o carácter, entero, lógico o real. Yo les dije que esto como son datos con coma, porque, por ejemplo, imagínense un número. Ahora, si nosotros quisiéramos que no fueran así, tendríamos que ponerle como enteros, pero vamos a ponerlos como real. Entonces, vamos a hacerle clic ahí, y ahí están definidos nuestras variables. ¿Ya? Recuerden lo que estamos haciendo. Miren, esto que está aquí, variable N1, N2, N3, N4, bueno, eso es lo que hicimos aquí. ¿Ok? Damos Enter. Luego, ¿qué decía el ejercicio? ¿Dónde está el ejercicio? El ejercicio decía, comienzo, tiene que leer esas 3 variables, ¿sí? Entonces, vamos al PCInt y le vamos a decir, miren, acá al lado, fíjense, hay algunas funciones para que aparezcan las cosas en pantalla. Nosotros tenemos que mandarle un dato, por ejemplo, escribir, vamos a usar el escribir, entonces vamos a ponernos ahí donde corresponde y le hacemos un clic aquí a esas cositas que tienen los comandos, dice escribir. Fíjense, automáticamente
escribir ya está escrito y aquí te dice una lista de expresiones. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Le vamos a poner comillas, ¿ya? No sé si usa sencilla, da lo mismo entonces. Doble comilla, entonces ingrese primer número. ¿Ya? Le vamos a poner eso, vamos a dejar un espacio ahí al final antes de cerrar las comillas. Profesor, Dígame. ¿podría explicar por qué puso real? Que se me cortó un poco. ¿Cuál de todo? ¿Estas dos cosas? Claro, puso N1, N2 y después puso como real. Ah, ya. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En la primera, en la línea 2, estamos definiendo las variables que vamos a utilizar, ¿ya? Y cuando hablamos que estas van a ser nuestras variables, N1, N2, N3, prom, esas 4 variables, van a ser variables de tipo de datos real, ¿ya? ¿Y por qué real? Porque son números que pueden tener comas, ¿sí? Por ejemplo, Ah, 5 ya. comas, Sí. 4 comas, y de hecho un promedio, ¿qué te va a dar? Seguramente un número con coma, por eso que es real, ¿ok? Tercera línea, dice escribir. ¿Qué quiero? Que este mensaje, que está ahí entre comillas, ingrese primer número, nos aparezca en pantalla para que en la persona, ¿no es cierto?, que está ejecutando, vea ese mensaje y diga, ah, tengo que ingresar el primer número. ¿Se entiende la idea? Ya, vamos, le damos enter. Ahora, vamos a leer ese primer número. Entonces vamos a ponernos acá al lado también, dice leer ahí, le hacemos el clic, y fíjese, la misma idea, y ahora, ¿no es cierto?, ¿qué vamos a escribir? La variable. En este caso, el primer número, ¿dónde va? Va a quedar en el N1. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo el primer número. Ahora esto lo vamos a repetir con los 3 números, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo lógico, control C, vamos a pegar, no sé, copiar y pegar, y vamos a ir cambiando las cosas que queremos cambiar. Por ejemplo, en vez de que sea de nuevo primer número, segundo número. Y abajo, en vez de N1, va a ser N2. Copio o no, o sea, pego o no. Ahora, cambio este por tercer número, y este, ¿no es cierto?, sería N3. ¿Ok? Eso que hicimos ahí, ¿no es cierto? Cuando, si estamos viendo aquí, sería ese leer que dice leer N1, N2, N3. Todo esa simple línea que ahí está muy resumida, es lo que hacemos en esta cantidad de líneas que está acá. ¿Ya? Y lo hacemos porque necesitamos que el usuario, tenemos que trabajar con él tiene que darse cuenta, ah, mira, tengo que ingresar el primer número, ya, lo ingreso. Ah, tengo que ingresar el segundo número, lo ingreso. Tengo que ingresar el tercer número, lo ingreso. ¿Ok? Listo. Ahora yo ya tengo estos 3 numeritos en estas variables. ¿Se fijan? El número que hayan puesto los tengo metidos en esas variables, N1, N2, N3. Entonces ahora es hora de hacer el cálculo. Y vamos a decir lo siguiente, ahora hacemos la matemática dura, ¿sí? Nah, ni tanto, pero prom, ya se fijan que te reconoce la variable, va a ser igual. Abrimos paréntesis. N1 más N2 más N3, cierro paréntesis, y esto dividido en 3. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces ahí hice, voy a hacerle un poquito de separación nada más para que no se confundan tanto. Ya, ahí está ¿no es cierto?, la matemática que nosotros usamos. Se fijan que el computador va a hacer este cálculo, nosotros no hacemos, nosotros le decimos qué hacer. Ok, ahora, ¿qué necesito? Mostrar este resultado. Entonces, para mostrar, recuerden que si quieren, el escribir significa mostrar cosas.
Pero primero, antes de mostrar el resultado, ¿no es cierto? Vamos a también, vamos a poner escribir, entre comillas, vamos a decir, el resultado es, dos puntos, doy un espacio, cierro comillas, ¿ya? Y, por ejemplo, acá yo podría poner algo ahí al tiro, pero voy a ponerlo, para no que quede en la misma línea, voy a escribirlo abajo. Entonces vamos a poner otra vez a escribir, pero aquí, en vez de poner algo, vamos a poner la variable prom, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden que el promedio, ¿dónde está guardado? Está guardado en esta variable. Es decir, la suma y división está guardada en una variable que se llama prompt. ¿Ok? Bueno, y ahí eso decía que había que hacer, ¿no? Sí, si vamos a ver, escribe prompt. Se fijan, al final decía escribe prompt. Bueno, vamos a ver si esto funciona. A ver, denme un segundo, voy a mover esto acá abajo, porque ahí arriba esto me sirve. Entonces, para hacerlo funcionar esta cuestión, ya, para hacerlo funcionar, tenemos que apretar ese play, no sé cómo se llamarle, ese botón que dice ejecutar, ¿ya? Entonces, lo hacemos ejecutar, y fíjense, miren, aquí te está pidiendo, fíjense que aquí vamos en esta parte, escribir dice, ingrese primer número, te fijan ahí te mandó el mensaje, ingrese primer número, entonces tú ingresas ya, por ejemplo yo ingreso un 5, le damos enter, bajó a la siguiente línea, porque ahí lo leyó y ya sabe que N1 es igual a 5. El segundo número, un 6, el tercer número, un 7, y le damos enter. Y el resultado es 6, o el promedio es 6, ¿ya? Si tú sacas el promedio de estos tres números, es justamente 6. ¿Se capta la idea? Entonces, fíjense lo que hice, o sea, lo mismo que hicimos con la ampolleta, también lo hacemos acá. Entonces yo primero defino las variables que voy a utilizar, porque en esta cuestión vamos a tener que usar siempre variables. Después, pues digo, ya, solicito, ¿no es cierto?, que ingrese el primer número, y lo leo. Después solicito que ingrese el segundo número, y lo leo. Solicito el tercer número, y lo leo. Después hago el cálculo, y lo dejo en una variable. ¿Ya? Porque yo después quiero usar ese valor que me va a dar como resultado, pues, ¿se fijan o no? Entonces después yo escribo el resultado es, y después le digo escribir prompt, que es el número al lado. Me parece que yo podría haber puesto aquí, no estoy seguro si es con coma o... Disculpa. Me están saliendo símbolos. Lo que pasa es que ando buscando otro símbolo que no me está saliendo. Ahí me sale. Ahora no me sale. No sé por qué. Estoy buscando el I. Bueno, eso no sirve. No estoy seguro si podría usarlo así. A ver, voy a ver si se puede usar así. Parece que sí. Si yo borro esto y lo hago, veamos, 5, 6, 7. Claro, y ahí se fijan, la diferencia es que el resultado es 6. Me aparece al lado, porque el resultado es, y al lado, ¿no es cierto?, pongo la variable, que muestre la variable. Acuérdense que aquí escribir, insisto, que significa mostrar. Es como mostrar. De hecho tú puedes, en el programa, creo que también la palabra mostrar es válida. Me parece que sí, a ver, mostrar. Sí, mostrar es válido. ¿Ya? Por si a ustedes les cuesta entender que escribir es mostrar, sería exactamente lo mismo. 5, 6, 7, el resultado es 6. ¿Ven? Sirve
tanto escribir como mostrar. Ustedes lo que pueden hacer es buscar un manual de PSAInt, existen, de hecho yo he encontrado, son chiquititos en realidad, y hay algunos ejemplos para que ustedes puedan utilizar ahí para entender un poco mejor. Pero las palabras claves, ¿no es cierto?, son esas: definir, escribir, leer, que están aquí, asignar, puede ser, yo no la uso mucho, pero también sirve. El sí, entonces, según, mientras, repetir, el para, y alguna función que uno haga, pero esas son funciones, por ejemplo, como esa que hicimos ahí del prompt. Pero esta es la idea, ¿se fijan o no? Es decir, ya aquí nosotros podríamos haber puesto ingrese nota, nota 1, nota 1, nota 2, nota 3. Entonces el promedio es tanto. Y ya tenemos, ¿no es cierto?, promedio. Aquí da que como puse números, estos números, da un entero, pero si yo cambiara los números, seguramente va a salir un número con, por ejemplo, un 3, no, perdón, un 3, un 7 y un 4. Ahí dio, se fijan, aquí dio un resultado, ¿no es cierto?, con coma, 4.667, ¿ya? Y te permite, porque si nosotros no hubiéramos puesto esto como real, esto da un error, porque no es, por ejemplo, si yo me he puesto como entero, esto daría un error. Pero como le pusimos real y permite con coma, no hay ningún problema. Bueno, ¿Profe? sí, dígame. ¿En ese caso daría error o simplemente mostraría el 4? Mira, hagámoslo, si es fácil, pues, pongámoslo aquí entero. ¿Ya? Lo pusimos como entero. Veamos qué funciona, pues. Si la cuestión es, a ver, un 3, un 7 y un 4, parece que hay puesto. Aquí está, error. ¿Te fijas? Mira, Ah, bueno. no coinciden los tipos. Cuando te dicen no coinciden los tipos, coinciden los tipos de datos. Porque estáis diciendo, oye, el prompt es un entero y el resultado no es un entero. ¿Cachai, no? Ah, vale. Sí, sí, está bien. Eso. ¿Ya? Entonces, por eso que tenemos que entender esto que es serio es los tipos de datos. ¿Ya? Tenemos que aprender un poco y acomodarnos a la aplicación que estamos usando, ¿ok? Porque quizás, por ejemplo, ustedes van a ver después cuando estemos aquí en el Excel programando, son más tipos de datos. Son increíblemente, hay más tipos de datos y son mucho más específicos. ¿Ya? Por ejemplo, hay reales, hay dos tipos reales, por ejemplo, reales simples, reales dobles. Es decir, reales con hasta una cantidad de números después de la coma y otros que son con más números, con más números después de la coma. Entonces, esos son así como muy específicos que, por ejemplo, los científicos ocupan esos números, porque necesitan toda esa cantidad de decimales, digamos. Por eso que es importante los tipos de datos, ¿ya? Bueno, sigamos con estas diapos. ¿Se entendió o alguien tiene alguna duda, por favor? Si tienen duda, díganme ahora, díganmelo sin miedo, si yo la verdad que esto, eh, si alguien tiene miedo es que yo no entiendo, esto es nuevo para nosotros, para ustedes es nuevo, para muchos son nuevos, cosas nuevas. La programación antes nunca la habían visto muchos de ustedes, quizás algunos sí, por supuesto, por ahí deben haber programadores, al menos que hayan metido mano en estas cosas, pero la mayoría no lo han hecho y a veces cuesta entenderlo, ¿ya? Pero piensen No, siempre en la lógica. Dígame, cuéntame. no es duda, pero al descargar el programa tengo problemas con la página. No me permite abrirla. Ah, entonces no era yo. Ya, si a mí recién tampoco me dejó. Ya, yo pensé que era mi internet. Ya, debe tener algún problema ahora. Bueno, por ahora estamos grabando esto, así que va a quedar ahí. Pero cuando tú puedas bajar el PCI, lo obtienes, ¿ya?
De todas maneras, Y en capaz el que... caso de no poder, ¿hay alguna otra solución? Disculpe que lo interrumpe. Sí, sí, sí. Yo podría subirla al aula. Ya, Podría gracias. subir el archivo al aula. Así que no, no, en eso no se preocupen. Ahora es la primera clase, así que estamos viendo todos estos problemas. Bueno, entonces eso, ¿se fijan? Tenemos que empezar así con cosas muy simples, ¿ya? Ustedes entienden esto que hicimos. Es decir, yo les digo, saquen un promedio de 3 números y ustedes saben aquí en su mente qué hacer, ¿se fijan o no? Y entonces empiezan a crear paso por paso para poder lograr eso. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Se fijan aquí, claro, en delante yo les di un ejemplo de una ampolleta, pero aquí les dimos, estamos viendo un ejemplo un poco más real de lo que hacemos habitualmente. ¿Cuántas veces ustedes han tenido que sacar promedio ahora que estudien, ¿no es cierto? Y van a seguir haciéndolo. Bueno, y así como está la escalerita, también podríamos hacer, ¿no es cierto?, el algoritmo de carta. Estos algoritmos son los cualitativos que yo en realidad no los pesco tanto, porque más que esto, nosotros necesitamos números, ¿ya? Pero para que vean que se pueden hacer algoritmos de lo que te le ocurra, de lo que te le ocurra, ¿ya? Y, ¿no es cierto? Bueno, esto me di cuenta que ustedes ya más o menos captan qué significa, qué es lo que hace primero, ya, y no se trata aquí que sepamos estas matemáticas o resolver estos ejercicios, sino que cómo ponemos las expresiones, ¿ya? Y me di cuenta que también ustedes captan que por ejemplo, en el caso de la primera expresión esta, lo primero que se hace es el 5 elevado al 3, y después eso se le suma el 4. Esas cosas, ¿no es cierto?, las que tenemos que tener clarísimas, ¿ya? Y con eso, gran ayuda, gran ayuda. Bueno, todas estas cosas en realidad hacían lo mismo. Bueno, miren, aquí eh, vamos a hacer otro ejercicio parecido, un poco parecido al de recién, ya, pero tiene algunas cosas distintas. Miren, dice, en un curso de taller de computación, la calificación final ya del estudiante, en un ramo, digamos, ¿no es cierto? La calificación del estudiante o el promedio del estudiante se determina, ¿no es cierto?, a partir del rendimiento de tres aspectos. O, más bien dicho, como hacen los profesores, ¿no es cierto?, que le dan porcentaje a la prueba 1, tal porcentaje, la prueba 2, tal porcentaje, la prueba 3, tal porcentaje, y todo eso suma al 100%, que es justamente esto, ¿ya? Donde dice, existe una calificación de exámenes parciales, es decir, existe una nota de exámenes parciales que cuenta con un total del 30% del total de la nota. La otra calificación es un trabajo que cuenta con un 20% y un examen final, ¿no es cierto?, que cuenta con el 50%. Si ustedes suman, todo da 100%. Por lo tanto, con esas tres notas, nosotros vamos a obtener el promedio de una persona, de un estudiante. Diseñar un algoritmo para calcular la calificación final del estudiante. ¿Ok? Y ahí lo tenemos. Se fijan aquí, empieza algoritmo, ¿no es cierto?, las variables, estas tres variables que son las notas, digamos, el primero, ¿no es cierto?, sería exámenes parciales, EP, el segundo, ¿no es cierto?, dice calificación de un trabajo de taller, TT, y el examen final, ¿no es cierto? Esas son las variables, y todas son reales, ¿sí? Y, por supuesto, tenemos que tener, aquí falta, no aparece, pero también tenemos que tener una variable que sería el promedio, ¿sí? Que aquí está puesta como C, pero en ningún lado aparece aquí, pero debería estar. Entonces, ¿se fijan que es muy parecido al otro? Vamos a hacerlo. Bueno, voy a poner ahí algo nuevo, un documento nuevo. Ojo que aquí, ahí donde dice sin título, nosotros podríamos ponerle título, por ejemplo, promedio.
¿ya? Se le puede poner algún texto ahí, para que no el algoritmo diga qué es lo que es, qué es lo que hace. Bueno, empezamos igual que en delante. ¿Se acuerdan que, a ver dónde está? Aquí está. Primero, vamos a definir las variables que vamos a utilizar. Por lo tanto, vamos a utilizar exactamente los mismos nombres que nos decía el algoritmo, pero tenemos que usar, ¿no es cierto?, las palabras clave, definir, y ahora vamos a ir a buscar los nombres, bueno, no me acuerdo los nombres de las variables. EP, ya voy a seleccionar los mismos. Entonces, EP, voy a ponerla en mayúscula. EP, ojo que mayúscula y minúscula dan exactamente lo mismo, ¿ya? Y hay algunos programas que no tienen ningún problema con eso, hay otros que sí tienen problema con eso, ¿ya? En el caso por ejemplo, el Excel, cuando tú programas, da lo mismo que sea mayúscula o minúscula, pero por ejemplo, si alguien ha escuchado un lenguaje de programación que se llama Python, que es el que está de boga, de moda, que es brígido, que es muy bueno en todo caso, muy bueno, que se usa en todo, hoy día se usa en la Big Data, en la minería de datos, etc. La E mayúscula es distinto que la E minúscula, ¿ya? Y por supuesto que lo son, pero por ejemplo, en el caso de las variables, nombre de variables, en algunas aplicaciones eso no le interesa. Ya, tenemos el EP, se me olvidaron ya las otras dos, EP, TT y EF. Entonces, EP, TT, trabajo final, coma, y examen final. Pero además, ¿no es cierto?, dijimos que íbamos a poner el prompt, porque igual lo vamos a necesitar. Y todo eso como la vamos a poner real, porque estas son notas. Así que tienen que ser real. Listo, ahora, ¿no es cierto?, vamos a mandar los mensajitos para que muestren, ¿no es cierto?, en pantalla los ingresos. Entonces, mostrar, vamos a usar mostrar, recuerden que es lo mismo que escribir, ¿ya? Mostrar, ingrese, nota de ¿cuánto era de examen? No recuerdo. La primera, examen parciales. Ya, entonces vamos a poner nota de examen parcial. Yo de ahí puse un espacio. Examen parcial. ¿Ok? Y cerramos la comilla. Le damos Enter. Y ahora vamos a utilizar el leer, porque vamos a leer, ¿no es cierto?, la nota que se va a ser ingresada. Y en este caso, la variable en la cual se va a quedar esa nota va a ser EP. ¿Sí? Seguimos. Después, de nuevo, vamos a mostrar. Bueno, ahora voy a copiar nomás en realidad y pegar. ¿Se acuerdan? Igual que lo que hicimos delante. Después cambiamos los datos nomás para no estar escribiendo tanto. Ya, el segundo era el TT, trabajo. Entonces ingrese la nota del trabajo, la verdad. Y la variable, ¿no es cierto?, sería TT. Y finalmente, examen final, ¿no es cierto? Aquí debería decir examen final y sería EF. ¿Ya? Es casi lo mismo, la diferencia está en cómo se calcula el promedio, ¿ya? Cómo se calcula el promedio, esa es la diferencia. Entonces, esto va a ser igual. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a usar paréntesis, porque recuerden que todas las notas tienen un porcentaje distinto, ¿ya? Vamos a recordar los porcentajes. Los porcentajes son 30, 20 y 50.
30, 20 y 50. Ok, entonces, el EP lo vamos a multiplicar, ¿no es cierto?, con 0.5. Ahora yo no estoy seguro si va a servir el 0.5, parece que sí. A esto le vamos a sumar, de nuevo un paréntesis, el TT, ¿Profe? dígame. ¿No será 0,05? Perdón, ¿cuál es no es 0.5, el primero es 0.2. Era 0,3 creo, profe. Y Eh, no, Marco, es 0, sí, es sería 0, sí, pues, 5%. sí, son 30, 20 y 50%, no 5%. ¿Se entiende, no? Porque el 003, cuando decís 0,03, sería el 3%, y en realidad lo que queremos es el 30%. Toda la ¿Ya? razón. Exacto, ya. Y después el TT lo multiplicamos por 0. Este era 2, 20%. A esto le sumamos, paréntesis de nuevo, el EF, mira que con mayúscula, EF por 0.5. Ya, ahí sí. Entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, con esta fórmula nos está dando el promedio. Voy a separarlo nada más. Ya, ahí está. ¿No es cierto?, la primera nota multiplicada por 30%, la segunda nota por 20%, la tercera nota es el 50%. Por lo tanto, PROM ya tiene el valor que el promedio, digamos. Entonces, vamos a poner de nuevo, mostrar. Mostrar, comillas, ¿ya? El promedio es 2 puntos, damos un espacio para que ese espacio quede entre el número que viene y este texto, coma, ¿no es cierto? Y ponemos la variable prom. Ahí está. ¿Ok? Le damos el ejecutar y ahí tenemos. Entonces, ingrese nota examen parcial. ¿Se fijan? Que ahí están. Ah, ojo, miren. Hay una cosa aquí, no sé si se fijaron que hay unos piecitos. Esto es entretenido porque esto te muestra cómo va andando tu algoritmo paso a paso. Miren, vamos a hacer los piecitos. ¿Ya? Y miren, fíjense que aquí las líneas, lo que está leyendo, miren. Pasó la línea 1, es decir, leyó las variables, mandó el mensaje en la línea 3 y ahora está esperando leer EP, es decir, que tú ingreses la primera nota. Ya, 5.8. Ya, aquí puedo poner coma, así que no debería tener problema. Enter. Mira, ahí va bajando. Me mandó el segundo, pasó por ahí, ingrese nota de trabajo, ahí está. Ahora está esperando, ¿no es cierto?, leer TT. Voy a poner un 6. Enter. Ahí va bajando, ¿se fijan? Ahí mandó y ahí está esperando eso. Ahora un 7. No voy a poner decimal. Enter. Y miren, ahí está calculando, lo calculó y envió el resultado y finalizó. ¿Se fijan? Fin de algoritmo. Y ahí lo tenemos. Se capta la idea que acá es bueno esa cosita de los pies porque en realidad te va mostrando paso a paso cómo tu algoritmo, qué es lo que está haciendo. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta después con alguna de las otras herramientas que el algoritmo, por ejemplo, se devuelve a cierto lugar y empieza de nuevo. Y, por ejemplo, si tú quieres sacar el promedio de estos mismos 3 notas, pero a un curso, él lo va a hacer y el curso tiene 20 alumnos, es decir, esta cuestión la va a hacer 20 veces.
Pero para eso nosotros tenemos que hacer otras cosas, pero es la idea, ¿se fijan? Esta lo está haciendo una sola vez y una directa. Pero esa es. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Entendió la idea? ¿Se entendió el algoritmo? Sí, profe, a mí me había tirado un error. En la parte de donde dice prom, igual empezamos a hacer las multiplicaciones por los porcentajes, porque en una de esas paréntesis, en vez de usar un punto, es una coma. Claro, ahí ya murió. Pues. Es que lo que pasa es que esto es igual que Estados Unidos. Pues. El punto es coma para ellos. ¿Sí? De al revés. ¿Ya? Son cosas que a veces tenemos que soportar nosotros los latinos porque en realidad los gringos usan el punto, no lo usan separador de miles, sino que lo usan el separador de las comas, digamos, los decimales. Usan para los decimales el punto, y nosotros el punto lo usamos para los miles, porque ponemos 1500 y ponemos 1.500. Y en realidad, si tú usáis así 1500 con punto, acá lo que estáis diciendo es 1,5. ¿Ya? Para que tengan claro, sí, esos errores son muy típicos, son muy típicos. Con el tiempo uno después dice, ya, ahora ya entiendo por qué me marca el error. A lo mejor al principio me costaba verlo, pero después te vas dando cuenta, ¿ya? Y tú te fijas el resultado que da acá, ¿no es cierto? Es 6.44, ¿ya? No es 44. Aunque tú estés usando, ¿no es cierto? Tienes en el computador definido que el punto es el separador de miles y la coma es el separador de decimales, pero en este tipo de aplicación, por ejemplo, eso no practica van. Tenemos que acostumbrarnos, pero al final, cuando uno ya está claro que ocurre eso, igual te va a funcionar en realidad, te va a funcionar todo. Bien, entonces, Oiga, profe, dígame. ¿cómo van a ser las evaluaciones? Van a ser trabajos por grupo. Yo, por ejemplo, les voy a dar el día de la prueba, yo les voy a dar un trabajo, ustedes van a hacer grupos de 5, 6, como son varios, así que pueden ser hasta 6, y les voy a dar un tiempo. Por ejemplo, van a tener, no sé, 5 horas para hacer o para hacer la prueba, o él o los ejercicios, porque pueden ser más de uno. Y después, ¿no es cierto? Notas por grupo, ¿no? ¿Sí? Va a ser así. Ustedes lo van a hacer en su casa, tranquilito ahí, con su grupo, ahí van a estar haciendo el algoritmo. ¿Ya? Y lo van a hacer allí y después me van a mandar este archivo, porque entonces lo se guarda y me lo envían. Y eso es todo. Profe, consulta. Dígame. La primera, ¿podemos hacer los grupos nosotros? Sí, pues no, si los grupos lo hacen ustedes. Yo Vale. no Y defino, ¿ya? segunda, quería saber si este programa, el Psaint, se Ajá. puede trabajar conjuntamente o solamente lo puede hacer uno. No, de a uno, sí, de a uno. Creo que no Vale, tiene esa opción de como que corporativo, que todos estén ahí. metiendo No, mano. no, parece que no se puede hacer eso. Que Ah, yo vale. sepa, la verdad que si me preguntáis así seguro, no estoy, pero no veo alguna opción que diga eso. No digo alguna opción. Ya todo esto, miren. Por ejemplo, hay una parte que, porque los algoritmos no solo son esto escritura, ¿eh? En delante yo les decía que habían dos tipos de algoritmos, uno que es el de escritura y otro que el de dibujo. Miren, acá al lado de los piecitos hay una cosa que dice dibujar diagrama de flujo. Miren, entonces, si ustedes presionan ese botón, va a aparecer el diagrama de flujo. ¿Se fijan? Esto es algoritmo. Esto mismo que están viendo aquí, ¿no es cierto? Es lo mismo que esto que está aquí. ¿Ya? Lo que pasa es que se usan dibujos. Y fíjense que aquí hay unos dibujos que son distintos. Miren, fíjense que, por ejemplo, aquí arriba, el que empieza y el que termina son los mismos, el mismo figura, digamos. La misma figura. Ese para definir es una figura distinta que los ingresos que el leer y el mostrar, por ejemplo. Porque este sería el mostrar, este sería el leer. El mostrar es leer, el mostrar es leer. Y este sería, ¿no es cierto?, ese prompt que está ahí,
también es igual a este. Cuando tú defines variables, como cuando haces una fórmula, se ocupa ese recuadro, digamos. Y para mostrar finalmente también está ese dibujo. Bueno, son dibujos que a lo mejor en algún momento vamos a aprender a hacer, seguramente, porque yo lo paso. Vamos a hacer algunos a mano. Después ustedes la gracia que tienen que no van a tener que hacerlo a mano en la prueba, porque aquí basta con que hagan bien el algoritmo, después esto sale solo. Es decir, a mí me mandan solo el algoritmo, yo voy a apretar el botón y va a salir este diagrama de flujo, ¿ya? Esto se usa, esto en realidad se usa para la gente que es un poco más, digamos, tecnológico en el sentido que es programador. Ya los programadores usan este tipo porque muestran informes y te muestran el algoritmo, ¿cachai? Eso es lo que te dicen. Y el algoritmo a veces, como son muy largos, porque este que estamos haciendo es muy chiquitito, pero después te van a dar cuenta que pueden salirle un algoritmo de, no sé, 100, 200 líneas. Y eso tienen que dibujarlo. Entonces, un leseo dibujarlo. En cambio ahí les va a salir así, les va a salir automático. Esa es la gracia, ¿ya? Hoy día no, antes no existían estas herramientas que se hacían automáticamente los diagramas de flujo. Teníamos que hacer el algoritmo, paso 2, hacer esto. Y teníamos que hacerlo a mano, ¿ya? Hoy día ustedes por suerte tienen esto. Pero la idea, ¿no es cierto? Yo lo que quiero que entiendan que esto que está aquí es exactamente lo mismo que está aquí. Y yo esto lo puedo transformar a eso y eso lo puedo transformar a esto. Por lo tanto, tiene que ser iguales, ¿ya? Y yo, por ejemplo, en una prueba, ya en la prueba de algoritmo, digamos, porque yo voy a hacerle algunos controles, les voy a mandar por grupo eh, algunos, eh, algunas tareas y ustedes me las envían, que son algoritmos en realidad, van a ser algoritmos, y eso van a tener notas y ahí ustedes van a tener notas aparte para mejorar sus notas finales, ¿ya? Porque a veces pasa eso. Bueno, pero ese es el cuento de esto, ¿ya? Profe, consulta. Sí, 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 dale no. ¿Se puede hacer zoom? O sea, para verlo más grande la letra. Ah, no sé, ¿eh? Sí. Sí, ahora esto ¿Cómo hacer. lo hizo? Con el control y giréis ¿Cuál rueda? la rueda del mouse. Ah, o sea, el trackpad o Sí, el touchpad. sí, Vale. con el control apretado. Sí, sí, ya pude, gracias. ¿Ya? Entonces eso, ya ese va a ser el estilo de notas. De hecho, todas las pruebas que hago yo no estoy presencial, es decir, yo no estoy aquí como ahora estábamos haciendo clases. Ya yo les mando el trabajo, usted les digo, se la subo el día de la prueba, ya, se la subo y ustedes tienen a partir de cierta hora hasta cierta hora y ahí me la envían. ¿Ya? Eso es todo lo... Van a hacer trabajo así para que no... Porque imagínense, yo no andar revisando 40 diagramas de flujos distintos y no son los únicos que tengo. Porque a la tarde tengo otro curso de 40 más y tengo los de Santiago también, entonces serían demasiado algoritmos que revisar. Prefiero revisar de grupo y además yo entiendo que de grupo a veces se entiende mejor, ya, porque siempre hay alguien que cacha harto y otros que no cachan tanto, pero con esas personas que saben, les ayudan, ¿ya? Le ayudan a entender. Bueno, esa es la intención mía al menos. Si no quieren entender y quieren copiar nomás que los demás trabajen es cosa de ustedes, pero yo les juro que esto les va a ayudar bastante. Ya hay en la universidad hay súper, de hecho son muy pocos los que saben hacer estas cosas. Hay profesores que enseñan computación también, pero esta parte la obvian porque no saben hacerla, ¿ya? Y ustedes sí la están sabiendo hacer y van a ver que esto que estamos haciendo ahora, muy básico, después cuando llegamos a Excel, es extraordinario, ¿ya? Pero por eso les digo, hay que hacer algo.
A ver, antes de seguir. Bueno, en realidad voy a detener